Shalom nuevamente, que el Eterno te bendiga, te guarde, eleve su rostro hacia ti y te conceda su paz. Bienvenido nuevamente a este canal. Te invito a suscribirte si eres nuevo, comentar, compartir este contenido. Sabemos que entre la Iglesia Católica y las demás religiones que salieron a partir de la Reforma Protestante, siempre ha surgido el debate de la autoridad en cuanto a la escritura e interpretación bíblica. Sin embargo, la propia escritura dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Primero, la profecía como profecía no es de interpretación privada. Y aunque hemos argumentado que todo esto sirve para decir que la palabra de Dios como tal no es de interpretación privada, sabemos que el catolicismo como la parte protestante, cada quien ha privatizado su interpretación de la escritura, pero de la manera más agresiva, diría yo, o de la manera más profunda o encriptada, lo ha hecho el catolicismo, ya que el catolicismo se refiere a que si usted no cree lo que dice el magisterio, lo que interpreta el magisterio, a usted lo sacan de la iglesia católica, lo excomulgan, usted no puede formar parte de la iglesia, porque la autoridad de la iglesia católica de interpretar la palabra lo tiene el magisterio, cosa que lamentablemente nunca vimos eso como tal dentro del judaísmo. Y digo judaísmo porque de ahí parte que tengamos la escritura, de que tengamos religiones, digamos yo, digo yo, de que tengamos religiones, porque aunque los apóstoles lo han convertido a cristianos, esta gente parte del judaísmo. Sus creencias están arraigadas en la ley de Dios, en los mandamientos, en las fiestas, lo que establece la Torah, lo que establece la Tanakh como tal, no lo que establece el Nuevo Testamento. Recuerden que los escritos del Nuevo Testamento son cartas de los apóstoles dando consejos a ciertas regiones, ciertos lugares donde se encontraban los creyentes. No fueron cartas escritas para crear un Nuevo Testamento o añadirse a lo que hoy conocemos como Biblia. Si bien vemos que en los debates entre católicos y protestantes lo que más prima es mi iglesia hizo la Biblia. ¿Dónde estaba tu iglesia cuando se hizo la Biblia? Y es un as que tiene siempre la iglesia romana bajo la manga para cualquier debate. Porque si bien podemos canalizar, la iglesia protestante se sujeta a todo lo que la iglesia católica ha enseñado. La iglesia protestante se reúne los domingos porque eso enseñó la iglesia católica. La iglesia protestante celebra Semana Santa, muerte y resurrección de Cristo porque fue la fecha que estableció la iglesia católica, apartando de la Pascua bíblica la Pascua religiosa tradicional. Y esto es algo a lo que está sujeto la iglesia protestante. Celebra 25 de diciembre como el natalicio del Mesías, cosa que tampoco tiene asidero bíblico. Sí, la fecha arroja que el Mesías nació para la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Y aún así, teniendo todo un calendario bíblico que señala varias cosas, siempre la iglesia protestante se ha sujetado a lo que señala su madre, su casa motriz, la iglesia católica. Y por eso la iglesia católica siempre saca el as debajo de la manga de quién hizo la Biblia, quién estableció el canon bíblico. Pero aunque la iglesia católica tiene un canon bíblico diferente al canon bíblico que tiene la iglesia evangélica, esto que tengan más o menos libros no le quita el sustento de que sea palabra de Dios, sino porque Damaso lo haya dicho, sino porque literal se encuentra la palabra de Dios dentro del libro llamado Biblia. Ahora, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una compilación de libros de carácter sagrado o espiritual. El Nuevo Testamento fue lo que se le añadió a la Tanaj. Eso no lo hizo, esa añadidura lo hizo la Iglesia Católica recopilando las cartas de los apóstoles. Y sabemos que la Iglesia Católica a cada país o región o cultura que llega absorbe totalmente a esa cultura, a esa región, a ese país y se declara como la religión oficial del país. Eso lo sabemos desde la antigüedad. Donde quiera que llegaban, ya era la buena o la mala, el catolicismo se imponía. Y eso se encuentra en la historia. Eh, Aquí mismo en la República Dominicana se impuso el catolicismo
por medio de sangre, enseñando a nuestros nativos a obedecer a la cultura y religión de la religión tradicional. Por eso la religión católica es la religión oficial de casi todos los países. Pero ¿por qué? Yo me pregunto, si la Iglesia Católica tiene la verdad, columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? ¿Por qué si le es una de las más antiguas? Porque no es la más antigua. La católica ortodoxa es más antigua que la católica romana, que el rito romano. Y sus diferentes fragmentaciones, porque está fragmentada. La pregunta mía que yo me hago, ¿por qué no ha podido absorber la cultura judía? ¿Por qué la Iglesia Católica, en vez de absorber la cultura judía, ha dejado eso de lado? No sé si usted se ha fijado en esto, pero el detalle es que no pueden absorber a los judíos y su cultura y sus costumbres, porque eso le quitaría lo que ellos llaman autoridad de interpretar y demás, porque la autoridad estaría en los judíos. Y esto retumbará en muchos oídos y corazones, y quizás me dirán judaizante por esto, pero la realidad es la realidad. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica no se atreve a agregar un libro a la Biblia que no haya sido escrito por judíos, porque los judíos fue a quienes Dios les confió la palabra de él. No fue a otra cultura, no fue a otra tribu, no fue a otra nación. Y aunque la Iglesia Católica se quiera denominar como columna y baluarte de la verdad, no lo es. Si lo fuera, absorbiera el judaísmo, pero no puede, porque el judaísmo son los judíos quienes reciben la palabra, y si hubiera una autoridad en la tierra para poder interpretar la palabra, la tienen los judíos, no los católicos, no los protestantes en general. Y sería o es contraproducente, porque yo he visto en los comentarios cosas sin sentido, como nosotros somos la verdadera iglesia porque Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso no te hace a ti la verdadera iglesia, que tú repitas que Pedro es la roca en la cual, entre comillas, se edifica una iglesia. Eso no te hace a ti la verdadera iglesia. La verdadera iglesia te hace obedecer los mandamientos de Dios, guardarlos, cumplirlos a cabalidad y enseñarlos. Mateo 5, 17 al 20. No vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque no pasará el cielo y la tierra sin que se cumpla todo lo que está escrito en la ley, parafraseando lo que dice el maestro. Así que de modo que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y así enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y esta palabra dice enseñe. Si tú enseñas que no hay que cumplirlo, que Jesús lo cambió, lamentablemente estás infringiendo lo que Jesús dijo, que si tú infringes y enseñas, te hará pequeño o despreciable en el reino de los cielos. Y es lo que han hecho todas las religiones alrededor de los años y en toda su trayectoria. Enseñar que lo que Dios mandó a que se haga, ya no hay que hacerlo. Y es increíble tomar en cuenta que Dios se pasa todo el Antiguo Testamento profetizando que haría que su pueblo se vuelva a su ley y mandamiento, y que venga Jesús y diga, Jesús, ya tú no tienes que hacer eso, cuando yo está profetizando que eso hay que hacerlo. Y de repente te dice, 1 Juan capítulo 2, versículo 4, que si alguno dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es como contraproducente decir, Jesucristo lo eliminó, pero los apóstoles se están enseñando que hay que guardarlo. Y es por esta la razón que ni el catolicismo ni el protestantismo pueden absorber al judaísmo o a los judíos y sus costumbres, porque le quita toda la credibilidad. Y es por esto que mayormente decimos, están desviados, le dieron la espalda a Dios. La Biblia no dice que ellos rechazaron al Mesías, dice que a los suyos vino su oficio y los suyos no le recibieron. ¿Quién era lo de su oficio? Sacerdote, la gente del templo. Esa gente no le recibió, pero el pueblo en sí recibió el maestro. Y por eso enseñamos que los judíos están desviados. Y por eso en el catecismo de la Iglesia Católica se separa una Pascua de la otra. Y por eso en uno de los concilios de la Iglesia Católica se separa
Pascua judía y se crea la Pascua de Cristo. Y es por eso que yo vi un comentario que dice que Lucas, Jesucristo, después que se acabó la Pascua, fue que hizo la cena. Aunque la Biblia te establece claramente que todo ocurrió en Pascua, la cena de Pascua. La cena del Señor es Pesaj, Pascua. Esa Pascua del Señor. No hay una Pascua diferente, no hay una Pascua gentil, hay una Pascua que el Señor estableció. Lo único que antes era en memoria del Cordero que fue sacrificado en Pesaj allá en Egipto, y ahora lo hacemos en memoria de Mashiach, de Yeshua, quien fue el Cordero inmolado para nuestra Pascua. Y aquí donde la cosa se pone interesante. El catolicismo se ha acreditado el oficialismo de interpretación porque ellos crearon la Biblia. Si bien recopilaron el canon bíblico, ya sea que ellos tengan más libros que la protestante, ellos recopilaron los libros del Nuevo Testamento y lo añadieron a la Tanaj, cosa que como Nuevo y Antiguo Testamento no hay tal cosa, ya que el Nuevo Testamento son escritos de apóstoles enseñando a la comunidad de creyentes quién era Mashiach, quién era Jesús, quién era Yeshua histórico, no el Yeshua formulado y engavetado y etiquetado, creado por el catolicismo, sino el Mesías real, el ungido real, la lámpara de Israel de ese tiempo real, que llevaba la palabra real que Dios estableció para su pueblo, cumpliendo las leyes de Dios y enseñando a cumplirlas también. Sin embargo, la iglesia, que entre comillas crea la Biblia, bueno, podemos decir que creó la Biblia, creó el libro llamado Biblia como tal, pero no escribió ni un solo párrafo, ni una sola línea, ni una sola letra, excepto los textos espurios y alterados que hay en la Biblia, pero tampoco es capaz de introducir otro libro a la Biblia que no haya sido escrito por un judío, porque como dice Romanos capítulo 3, a los judíos se le confió la palabra de Dios, no a otra lengua, a otra nación, ni a otra cultura. Y se puede vociferar, somos la verdadera iglesia, tenemos 2000 años. ¿Dónde estaba tu iglesia cuando cuando se creó el canon bíblico? Puede decir lo que sea, pero la pregunta es: ¿dónde estaban ustedes cuando se escribió cada letra de lo que tenemos hoy como Biblia? ¿Dónde estaban ustedes cuando el Mesías murió? ¿Dónde estaban ustedes cuando el Mesías dijo que él no vino a eliminar la ley? ¿Dónde están ustedes cuando él dijo que cualquiera que corrompa, quebrante uno de los mandamientos y así enseña a los hombres, pequeño será llamado? ¿Dónde estaban los protestantes? ¿Dónde estaban los católicos? ¿Dónde estaban las demás religiones cuando Yeshua dijo cada palabra de la que dijo? La realidad es que hay que decir la verdad. No hay salvación dentro de la iglesia evangélica, no hay salvación dentro de la iglesia católica, porque la salvación se encuentra a través de Yeshua, de Jesús. La religión no es la que te trae salvación. La salvación te la trae el Mesías. Por eso la Biblia dice claramente que vi a gente de cada pueblo, cada idioma, cada nación que venía a adorar al Cordero. ¿Y qué tenían en común ese tipo de gente? Guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Mashiach, de Yeshua. Y aunque muchos van a refutar y van a empezar a tirar la patada voladora de siempre, la verdad es la verdad. La salvación, Jesús dijo, viene por los judíos, no por los gentiles, no por las religiones, sino por los judíos. La salvación viene de Yeshua HaMashiach. Y la verdad es la verdad. Y aparte de todo, quisiera aconsejar a los católicos que muestran toda su impiedad. Y digo los católicos porque son los que más comentan. Con toda su impiedad, con insultos e improperios, a tomar el ejemplo de Yeshua. Si usted quiere rebatir,
reclamar o debatir un punto, hágalo con altura o no lo haga, porque demuestra su falta de Ruach HaKodesh, de Espíritu Santo en su vida. Esto es Restauración. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Shalom, shalom.